Miren, existen diferentes modificadores. Con esos modificadores que vamos a ver a continuación, nosotros podemos trabajar con la figura, desformarla y crear objetos interesantes. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer como elemento de partida un box. Ese box vamos a darle, por ejemplo, una altura o un ancho de 5 metros por 5 y vamos a darle una altura X. Por ejemplo, esta altura. Bien. Este objeto puede ser desde un edificio a un objeto tipo escultura o una lámpara, cualquier cosa que a uno se le ocurra. Entonces, para eso, cuando vamos a trabajar con modificadores que en cierta forma deforman un objeto o lo alteran, lo ideal sería nosotros dividirlo en diferentes segmentos porque a medida que vamos dividiéndolo en diferentes segmentos, la flexibilidad que puede tener el objeto es mucho mayor. Por ejemplo, aquí vamos a aumentarle cierta cantidad, no importa. Es como parecido a lo que hicimos con el terreno. Entonces, en este punto, seleccionamos en la pestaña de modificador o modify, vamos a buscar un modificador que se llama taper, taper, que sería este. ¿Qué hace ese modificador? Este modificador tiene diferentes parámetros. Por ejemplo, en cantidad yo puedo simplemente con ese box aumentarlo o disminuirlo en la parte superior. Esa sería la idea. Si yo aumento el valor en la curva, entonces él hace eso mismo, pero en la parte del centro, o lo disminuye. Bien, todo va a depender de la coordenada en la cual estemos trabajando aquí. Fíjense que ahí estamos en la coordenada Z y XY. Si lo ponemos, por ejemplo, en cero nuevamente, para iniciar desde cero, si le doy X arriba y abajo ZX, pues entonces la deformación sería un poco distinta. Todo va a depender, y al momento de la curva también. Todo va a depender de la parte del edificio que queramos modificar. Por ejemplo, existe otro modificador, mientras tanto yo voy a apagar este, y existe otro modificador que se llama twist. Este modificador, twist, hace lo siguiente, él retuerce el edificio. Digo, el edificio no, el objeto. ¿Qué pasaría si ese box no tiene tantas divisiones? Entonces, a medida que tiene menos divisiones, la suavidad de esa torcedura se vería limitada. Porque a mayor cantidad de segmentos, pues entonces son más suavizados. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si le aumento la cantidad de segmentos, él lo va haciendo más suavizado. ¿Qué pasaría entonces si yo activo el taper? Él me combina ambos modificadores, tanto el taper como el twist. Pudiera ser, por ejemplo, que le ponga el valor, la coordenada en Z, que aquí lo disminuya y que a la vez entonces genere una curva aquí o lo aumente. Es decir, podemos lograr muchísimas cosas con eso. Todo va a depender de la creatividad que nosotros tengamos. Otro modificador es el modificador blend. ¿Qué hace este modificador? Vamos a hacer un box. En este caso, le vamos a bajar la cantidad de segmentos. Por ejemplo, el blend lo que hace es lo siguiente. Una vez nosotros lo activamos, el blend, tenemos diferentes coordenadas. Tenemos un ángulo y tenemos una dirección. Por ejemplo, si lo trabajamos en Z y aumentamos el ángulo en Z, yo puedo hacer esto y esto. Si sería en Y, yo puedo hacer esto o puedo hacer esto. Y si lo hacemos en X, podemos hacer esto o esto. Por ejemplo, si yo quiero hacer de eso un techo, casi tipo bóveda, podemos hacer lo siguiente. Vamos a bajarlo un poquito
el grosor, y con el ven podemos hacer, por ejemplo, en X podemos hacer esto. Bien, luego de eso puedo volver a aplicar otro modificador que sería el mismo ven, y en vez de hacerlo en esa dirección, vamos al signo de más, seleccionamos el gizmo y lo rotamos, en este caso 90 grados, para que en este caso el ven entonces en Y lo haga, perdón, en X lo haga así. Fíjense cómo con un cubito nosotros podemos hacer techos prácticamente tipo abovedado. Aquí tenemos un bloquecito. ¿De qué forma pudiéramos utilizar el modificador ven? Sería agrupar eso para que nos trabaje como si fuera una sola figura, y luego vamos a activar el modificador ven. ¿Qué le podemos decir? Le podemos decir entonces que nos rote un poquito esta mata en X o en Z de la siguiente forma. Una mata o un bloque que aparece totalmente vertical, podemos darle quizás un poquito de un aspecto más natural. Entonces ya la mata no se vería totalmente rígida, sino que independientemente de eso yo puedo hacer esto. En ocasiones, por error, puede darse el caso de que seleccionemos un polígono y ese polígono lo borremos. Eso no se debe de hacer. Ahora, ¿cómo lo corregimos? Hay varias formas. Hay un modificador que se llama Cap Hole. Simplemente tenemos que ir al panel de modificación, buscamos el modificador llamado Cap Hole y automáticamente él tapa aquellos huecos que tenga la geometría. Si tiene 5, los 5 lo tapa. Eso es una forma. Luego tenemos que convertirlo en esta parte aquí nuevamente en Editable Poly como para que se asiente el modificador. Otra forma es seleccionando, ahí lo borré, seleccionamos el border, que solamente en esos casos es que se puede seleccionar, porque de lo contrario no nos permite seleccionarlo. Y luego con el borde seleccionado le damos un clic derecho y le damos Cap. Ese Cap aparece tanto en este menú como en el menú que ya conocemos. Cualquiera de los dos es válido. Clic derecho y le damos Cap. Ahí se cerró perfectamente. Otra forma bastante útil, no solamente para este caso, sino para otros que veremos luego, es conectando dos segmentos. Por ejemplo, selecciono este filo y selecciono este filo, y luego simplemente en el menú de la derecha vamos a buscar una opción que se llama Bridge. En esta parte le damos Bridge y él conecta esas dos líneas. Y ahí están las diferentes formas para poder tapar un hueco. Tenemos otro modificador, en este caso, para darle un espesor a aquellos elementos que ya son geométricos. Por ejemplo, si nosotros vemos esta copa, lo primero es la cantidad de segmentos. Si queremos suavizarla, con el mismo comando de late, aquí tenemos 16 segmentos. A medida que lo vamos aumentando, lo va haciendo más redondo, más suavizado. Si queremos darle un grosor, entonces vamos a activar un modificador que se llama Shell. Aquí le damos en Outer Amount el grosor que nosotros queremos que tenga. En este caso, simplemente como es una copa, vamos a darle un grosor un tanto fino, un poquito fino. Ahí. No solamente lo podemos aplicar en este ejemplo de copa, sino que si nosotros tenemos, por ejemplo, un plano, en donde ese plano lo vamos a volver tridimensional, vamos a suponer, lo convertimos en Editable Poly,
este filo lo subimos. Queremos darle un grosor, entonces vamos a Shell. Ahí le damos el espesor que nosotros queremos. De igual manera, si lo que queremos es un plano, por ejemplo, vamos a suponer, lo convertimos en table poly. Esto está plano, ¿verdad? Se supone que una losa no puede ser así, tan filosa. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es activar el comando shell. Y ahí le damos el espesor que queremos. Para poder dividir un polígono en diferentes partes, seleccionamos el polígono y luego de eso buscamos en el menú una opción que se llama Tessellate. En Tessellate, con el polígono seleccionado, le damos un clic y automáticamente él lo divide en 4 partes iguales. Si le volvemos a dar a Tessellate, entonces cada polígono, que aquí tenemos 4, cada uno de esos polígonos vuelve y lo divide en 4 partes iguales. También tenemos la opción de darle a la ventanita del Tessellate y en esta parte seleccionar, en vez de seleccionar Edge, que lo haría de forma horizontal y vertical, le damos Face. En este caso, entonces, lo divide en 4 partes iguales, pero tomando en cuenta los vértices del polígono. En este nuevo modificador, en este nuevo modificador llamado late, nosotros necesitamos tener un perfil. Por ejemplo, si queremos hacer una copa, el perfil de la copa pudiera ser el siguiente. Entonces, por ejemplo esto, vamos a moverlo un poquito para acá. Es el perfil de mi copa. Entonces, con esto seleccionado, seleccionamos el modificador late y pasa a lo siguiente. Se supone que el eje, por ejemplo, el axis, debemos de llevarlo para allá. Ese es el eje. Entonces, aquí tenemos la cantidad de grados. Él originalmente está así. En base a ese eje, él va a ir revolucionando. Él va haciendo esto hasta completarlo. Esto es lo que hace el modificador. Revoluciona el perfil que nosotros tenemos.